Para este 2019, la muy conocida y querida camioneta familiar de Kia llamada Sportage sufre un nuevo facelift, lo que le permite tener una apariencia más imponente y agresiva, pero sigue estando a la altura de las mejores SUVs familiares. Bueno chicos, soy Luis Antonio Hurtado, esto es Autos Malú y hoy vamos a conocer la nueva Sportage SXL 2019. En cuanto al exterior, vamos a comenzar por el frente con el parabrisas, ya que contamos tanto con sensores de lluvia, así como los sensores para el mantenimiento de carril, lo que nos permitirá mayor seguridad en la carretera y nos puede evitar algún accidente. Siguiendo por la parte frontal, contaremos con los nuevos faros que incorpora la tecnología LED, tanto para los faros principales como las luces direccionales y luces diurna. Cabe mencionar que las luces son automáticas y dirigibles. Seguimos con la parrilla, con la esencia nariz de tigre ya característica de todos los autos Kia. Y terminando por la parte inferior, nos encontraremos con los faros de niebla con la tecnología también en LED, con una forma en cubo, además de una barra en cromo que recorre todo el frente, y justo en medio tendremos el sistema de prevención en caso de colisión frontal. Debajo de este capó de la nueva Sportage 2019 contaremos con un motor 2.4 litros que es capaz de generar 181 caballos de fuerza y 175 libras-pie de torque, con la tecnología de inyección directa. Esto es suficiente para mover esta camioneta con un muy buen rendimiento de combustible, tanto en ciudad como en carretera. Siguiendo por el lateral, contaremos con unas enormes llantas que cuentan con rines 19 pulgadas y con sensores en los neumáticos para saber la presión del aire en los mismos. También contaremos con el botón en las manijas que tienen luz de bienvenida, además del botón para la llave inteligente, y alrededor de los vidrios tendremos detalles en cromo, lo que la hace ver mucho más elegante. Tendremos asimismo los retrovisores de buen tamaño que nos permitirá tener una muy buena visión al manejar, y cabe mencionar que son retraíbles electrónicamente y tienen la direccional LED incluida. Pero además de eso, contaremos con tecnología como detección de punto ciego. Por la parte de atrás también contaremos con la iluminación LED en las calaveras, además de tener la cámara de reversa y los sensores tanto de aproximación como de tráfico cruzado, que esto nos ayudará bastante para ir más seguros en modo de reversa. Además de esto, contaremos con la cajuela electrónica con apertura automática, lo que nos va a hacer muy cómodo en ocasiones, como cuando traemos las manos ocupadas. La camioneta detecta la llave y abre la cajuela sin hacer algún gesto o presionar algún botón. Ya revisando la cajuela, vemos que tiene un tamaño normal o estándar a la de sus competidores. Cuenta con ganchos en las esquinas para algunas redes, iluminación LED, y cabe mencionar que tenemos la lona de privacidad, además de que los asientos son reclinables 60-40 por si necesitamos más espacio en el maletero. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos y así podamos conocer todo sobre los coches. Ahora vamos a seguir con el interior. Comenzando por los materiales, notaremos que tenemos materiales suaves al tacto en toda la parte superior del coche,
tanto en las puertas como en el tablero. En las puertas contaremos con los controles de los vidrios eléctricos, además de las funciones para abatir los retrovisores electrónicamente, los seguros eléctricos y el bloqueo de los cristales para la parte trasera. Después tendremos los asientos forrados en piel con ajustes eléctricos, con perforaciones para un mayor confort, sobre todo en los viajes largos. También nos encontraremos con el volante forrado en piel con un diseño deportivo gracias a su forma en D y su emblema de GT Line, en el cual contaremos con todos los controles tanto de multimedia como los controles del crucero, y detrás del mismo tendremos las paletas de cambio o las Battleships por si queremos un manejo más deportivo. Cabe mencionar que también es ajustable tanto en altura como en profundidad, lo que nos va a permitir tener una posición de manejo exacta para poder tener un manejo muy cómodo. Pasando al clúster de instrumentos, veremos en el centro una pantalla de 4.2 pulgadas donde podremos visualizar bastante información como la velocidad, el rendimiento o los modos de manejo y muchas cosas más. A la izquierda tendremos el tacómetro y a la derecha el velocímetro con el medidor de la temperatura. En la parte central contaremos con una pantalla de 8 pulgadas completamente touch y a color, donde controlaremos toda la multimedia del coche y podremos ver también la cámara de reversa con las líneas para saber más cómodamente por dónde vamos a pasar. Además tendremos la posibilidad de vincular nuestro celular tanto por medio Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay. Contaremos con un aire automático de doble zona, lo que siempre es muy cómodo para los dos pasajeros delanteros que puedan elegir la temperatura sin incomodar al otro. También tendremos un espacio en la consola central especial para nuestro celular, en el cual contaremos con un cargador inalámbrico, además de poder observar salidas de corriente tradicionales por si ocupamos conectar más dispositivos o conectar nuestro celular para el Android Auto o el Apple CarPlay. Siguiendo con el equipamiento de esta nueva Sportage 2019, contaremos con una caja automática IVT de 6 velocidades con modo manual que podremos controlar tanto en la palanca de cambios como en las paletas detrás del volante. Y detrás de los mismos una guantera central también forrada en piel con un muy buen espacio para lo que queramos llevar en nuestro día a día. La iluminación LED, un espacio para poder poner los lentes y los controles del quemacocos panorámico con apertura en un solo toque. Bueno chicos, ahora vamos a revisar la parte trasera de esta nueva Sportage. Contaremos con la misma calidad de enfrente. La piel sigue siendo de muy buena calidad. Además veremos que los asientos se pueden reclinar un poco para que la postura sea más cómoda en los viajes largos. Tendremos los 3 reposacabezas y un descansabrazos igualmente acolchonado y forrado en piel con 2 portavasos. En cuanto al espacio, está más que bien, tanto para piernas como para cabeza, y como el túnel de la transmisión es muy pequeño, se puede ir cómodo 3 pasajeros en la parte de atrás. Cabe mencionar que tenemos un ducto de aire acondicionado, por lo que no sufrirán por este tema los ocupantes de atrás, y debajo del mismo 2 salidas de corriente. Bueno chicos, en cuanto a seguridad de la Sportage 2019, contaremos con prácticamente de todo.
Tendremos las 6 bolsas de aire, frontales, laterales y de cortina. Asistente tanto en ascenso y descenso de pendientes, cámara de reversa con las guías dinámicas, sensores de reversa, tráfico cruzado y punto ciego. También control de estabilidad y gestión de estabilidad del vehículo, lo que nos permitirá un manejo más seguro incluso a velocidades altas o superficies irregulares. También contaremos con los 4 frenos de disco con ABS, además del mantenimiento de carril y asistente de frenado en caso de colisión frontal. Y por último, sensores en la llanta para saber siempre la presión de las mismas, la cual podremos revisar desde el clúster de instrumentos. En resumen, esta nueva Sportage SXL 2019 sigue siendo la camioneta que todos esperamos. Un aspecto agresivo pero elegante, con la calidad de materiales que ya conocíamos y buena tecnología tanto en confort como en seguridad. Sin duda, esta nueva camioneta con este nuevo facelift es una gran opción de SUVs en el mercado en la actualidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos y juntos conozcamos todo sobre los coches. Bueno chicos, esto fue Autos Malú, nos vemos en el próximo video.